Bueno, una de las, digamos, de los procesos que debemos trabajar y de los apoyos que debemos hacer los profesionales es hacer toda la parte de trabajo con el sistema institucional de evaluación para el estudiante. Bueno, acá lo que voy a hacer es darles una breve explicación del instructivo que les voy a pasar, que es muy sencillo, digamos que es de leer y de ir como contestando pregunta por pregunta. Es hacer una revisión de su sistema institucional de evaluación del estudiante para ver si de alguna forma está adecuado para las personas con discapacidad, y a partir de diligenciar este instrumento, pues yo les puedo hacer algunas recomendaciones de lo que ustedes logren encontrar después de la revisión. Para realizar la revisión y análisis del sistema institucional de evaluación del estudiante, se invita a cada grupo a responder de manera muy honesta a las preguntas. Se sugiere realizar este ejercicio con equipos de directivos y docentes, o sea, un equipo, ojalá que haya sido el que haya estado haciéndole seguimiento, revisiones, ajustes, y que haya construido este sí, para hacer un análisis y que sea más objetivo, respondiendo al saber ser, hacer y aprender. Los ajustes que se hacen al sistema institucional de evaluación para personas con discapacidad siguen respondiendo a lo mismo que responde para todos, al responder al saber ser, hacer y aprender. ¿Listo? Que son como 3 cosas importantes que evaluamos y que tenemos en cuenta en un sistema de evaluación. ¿Qué es lo característico del sistema institucional de evaluación de estudiantes en su establecimiento educativo? Entonces, el equipo que sugerimos anteriormente pueden dar respuesta a esta pregunta. Esto es como insumo para poder yo dar las orientaciones a las sugerencias. Cada cuánto se hace revisión y actualización del CIE, incluyendo a los estudiantes con discapacidad. Estamos teniendo en cuenta a los estudiantes con discapacidad, sin tener que hacer diferenciación de las escalas valorativas, cuantitativas y cualitativas. O sea, no quiere decir que yo voy a poner que a los estudiantes con discapacidad los califico con caritas felices. No, o sea, todos están calificando de 1 a 5. A las personas con discapacidad también se les califica de 1 a 5, porque ustedes saben que pues con la implementación del DUA y del PIAR, pues sencillamente se tienen en cuenta los ajustes que se hicieron, y a partir de esos ajustes se les evalúa sobre los mismos, y así podemos evaluarlos con el mismo escala valorativa. Como los resultados de la evaluación de estudiantes son usados en la ruta de mejoramiento institucional. ¿Cómo empezamos a hacer esa reflexión pedagógica y esos ajustes que se necesitan a partir de esos resultados que hayamos logrado con las personas con discapacidad, y cómo podemos aportar a nuestro plan de mejoramiento institucional? Lo que yo les decía, acá dice: ahora vamos a identificar el estado del sistema institucional de evaluación del estudiante en nuestro establecimiento educativo. Al realizar esta caracterización, tener en cuenta que estas acciones estén pensadas y articuladas a los procesos del diseño universal del aprendizaje y al plan individual de ajustes razonables para los estudiantes con discapacidad. Acá, ¿cuál es mi sugerencia? Que aparezca el concepto de cada uno de estos, que aparezca el concepto de qué es un DUA y de que aparezca el concepto de qué es un PIAR. Y así lo podemos ir articulando con el sistema institucional de evaluación. Entonces, empezamos. Respecto a las características de evaluación de los estudiantes, ¿es procesual? ¿Da cuenta de procesos, avances y dificultades que los estudiantes van teniendo en sus aprendizajes? Sí. ¿En proceso? ¿Se inició en algún momento? No. Y ese procesual aplica, y todas estas características o criterios aplican para las personas con discapacidad. Recuerden eso y ténganlo muy presente. Es sistemática, se realiza articuladamente con la planificación y desarrollo de actividades de enseñanza e incluye diferentes fuentes de información y valoración. Igual, sí. En proceso, ¿se inició en algún momento? No. Es continua. Ocurre en diferentes momentos dependiendo de la planeación de los docentes, haciendo parte del proceso educativo, donde el tiempo
que se enseña, se evalúa. Lo mismo que en el anterior, es formativa, brinda información sobre los aprendizajes de los estudiantes que le permiten al docente reflexionar sobre su práctica docente. Está pensada como la evaluación al servicio del aprendizaje. Recuerden, esto aplica para personas con discapacidad y sin discapacidad. Aquí no hacemos diferenciación. O sea que para la persona con discapacidad tiene que ser procesual, tiene que ser sistemática, tiene que ser una evaluación continua y tiene que ser una evaluación formativa, igual que para los demás. Respecto al contenido del sistema institucional de evaluación como parte de la institución educativa, en el plan educativo institucional se definen claramente criterios, procesos y procedimientos de evaluación y promoción del estudiante, las cuales son incluidas en el sistema institucional de evaluación del estudiante. Acá es muy sencillo, ¿no? Si yo en mi PIAR, por ejemplo, tengo una persona con discapacidad intelectual y hice el PIAR con un ajuste curricular y tuve que bajarle a los objetivos de aprendizaje, se los flexibilicé, pues sencillamente esa promoción va a estar sujeta a que el estudiante haya alcanzado esos objetivos de aprendizaje flexibilizados. Listo. Entonces, ¿qué hago? Como yo estoy definiendo qué es un DUA y qué es un PIAR, y yo estoy diciendo que están totalmente articulados al sistema institucional, pues sencillo. Si yo estoy aplicando el DUA, ¿cierto? Estoy aplicando el PIAR, pues evalúo sobre los ajustes y los apoyos que yo estoy haciendo a mis estudiantes con discapacidad. El sistema institucional de evaluación incluye criterios, procesos y procedimientos de evaluación que contemplan la formación integral del estudiante, es decir, incluye aspectos adicionales a los académicos, por ejemplo, la evaluación de competencias ciudadanas y los estudiantes, lo mismo, también aplica para discapacidad. En el proyecto educativo institucional se definen claramente las estrategias de apoyo necesarias para la superación de debilidades de los estudiantes, las cuales no son incluidas en el sistema institucional de evaluación del estudiante. Es aquí miramos entonces cómo son estos planes de recuperación o cómo nos devolvemos a mirar al estudiante en qué parte fue que falló, y a partir de ahí podemos empezar a montar estrategias de cómo hacer que ese chico o esa persona alcance ese logro, ¿cierto? Ese objetivo de aprendizaje. También aplica para las personas con discapacidad porque ya se hizo una flexibilización, una priorización, una introducción, una modificación o una diversificación de objetivos de aprendizaje, y a partir de ahí evalúo a mi estudiante con discapacidad. El sistema institucional de evaluación presenta la evidencia de las acciones de seguimiento a los aprendizajes de los estudiantes durante el año escolar, incluyendo seguimiento en la realización de implementación del diseño universal del aprendizaje y el plan individual de ajustes razonables. Creo que está súper claro. Los procesos de autoevaluación de los estudiantes están evidenciados en el sistema institucional de evaluación del estudiante. El proyecto educativo institucional se define la periodicidad de entrega de informes de los padres de familia, teniendo en cuenta los ajustes que se deben hacer en algunos informes de los estudiantes con discapacidad. Estas modificaciones pueden ser informes por competencias, anexar el PIAR o cambiar los desempeños de aprendizaje del sistema si lo permite. Entonces, nosotros podemos presentar de 3 formas, y ahí está. Podemos presentar de 3 formas los informes para las personas con discapacidad. Anexamos el PIAR, hacemos un informe por competencias, o si el sistema de evaluación no lo permite, sencillamente cambiamos los objetivos de aprendizaje y ponemos la nota sobre el objetivo que flexibilizamos o le hicimos el ajuste razonable curricular. ¿Listo? Ahí está súper claro. Sencillamente es que ustedes digan si lo están haciendo, no lo están haciendo, están en proceso, y le pongan la crucecita donde debe ser y ya. Esa es la revisión que están haciendo. ¿Por qué es tan importante que quede esto claro? Porque a partir de ahí la idea es que yo pueda hacer algunas sugerencias para que ustedes hagan esos ajustes al sí. En el PI
Se define la estructura de los informes de los estudiantes para que sean plasmados en el sistema institucional de evaluación de forma clara y comprensible. Además, contiene información integral del avance de la formación. Las instancias, procedimientos y mecanismos de atención y resolución de reclamaciones de padres de familia y estudiantes sobre la evaluación y promoción. Aquí es importante que tengan en cuenta los tipos de ajustes que podemos hacer a los informes de los estudiantes con discapacidad para que el padre de familia realmente tenga, sepan qué le están evaluando a su hijo y realmente qué fue lo que alcanzó a partir del plan individual de ajustes razonables con los ajustes curriculares que se le hicieron. ¿Listo? Todo esto aplica para discapacidad. Respecto al proceso para el sistema institucional de evaluación del estudiante, el establecimiento educativo cuenta con un CIE aprobado por el Consejo Académico y conocido por toda la comunidad. El establecimiento educativo cuenta con un equipo que a partir de los encuentros periódicos realiza seguimiento de los procesos de evaluación y promoción de los estudiantes. Recuerden que hay que tener en cuenta para la promoción de los estudiantes con discapacidad. Si hay un PIA, los objetivos deben estar acordes a la evaluación, debe estar acorde a los objetivos de aprendizaje. Durante el año escolar se realizan reuniones de docentes y directivos docentes para definir las estrategias de apoyo para la superación de debilidades de los estudiantes y dar recomendaciones a estudiantes, padres de familias, docentes, teniendo en cuenta el diseño universal de aprendizaje y el plan individual de ajustes razonables. O sea, es el seguimiento que se le hace a los estudiantes, pero ese seguimiento se debe dar a partir del PIA, que es donde realmente se evidencian los ajustes reales a los objetivos de aprendizaje. La institución educativa promueve y mantiene interlocución con acudientes y estudiantes para presentar informes periódicos de evaluación, el plan de actividades de apoyo para la superación de las debilidades y acordar compromisos por parte de todos los involucrados. La institución educativa atiende las reclamaciones que presentan los estudiantes o sus padres de familia en relación con la evaluación o promoción a través de consejo directivo. Si el papá llega a decir, pero ¿por qué a mi hijo no le están exigiendo que a los demás, si es que él sí puede y él sí da? Entonces usted le dice, mire señora, usted firmó un plan individual de ajustes razonables donde se le hizo una flexibilización o una priorización o cualquier tipo de ajuste curricular y sobre esos objetivos es que estamos evaluando y promocionando a su hijo. Pero todo eso debe estar por escrito y debe estar, nombrado dentro de los ajustes que yo voy a hacer a mi CIE. La institución educativa revisa periódicamente los informes de evaluación para identificar prácticas escolares que puedan estar afectando los aprendizajes de los estudiantes o introducir las modificaciones que sean necesarias para mejorar. Aquí tocamos un poco más lo didáctico, ¿no? Nos devolvemos un poco a cómo está haciendo mi metodología, la adaptación de materiales, espacios, tiempos, y si realmente estos están siendo adecuados para mi estudiante con discapacidad. Ustedes saben que podemos hacer un plan individual de ajustes razonables desde los ajustes didácticos, donde vamos a tocar el cómo hacemos las cosas, o hacer un PIA desde los ajustes curriculares, que es el que vamos a enseñar. El CIE es actualizado anualmente en el marco de la ruta de mejoramiento institucional, a partir de lo cual se define aspectos por fortalecer o por modificar teniendo en cuenta a los estudiantes con discapacidad a partir de los ajustes hechos en el plan individual de ajustes razonables. Esa es una pregunta final, viene ahí en el instrumento. Igual yo les voy a juntar el instrumento con el video para que ustedes lo vayan resolviendo, teniendo en cuenta las indicaciones dadas. ¿Qué aspectos consideran deben ser revisados y actualizados en el sistema institucional de evaluación del estudiante de la institución educativa con base en la cotidianidad, incluyendo a la población con discapacidad? Entonces ustedes acá definen algunas estrategias que ustedes crean que deben entrar a hacer mejoramiento, además de las que yo debo hacer la sugerencia o las que yo les pueda complementar. Luego de esto yo les voy a entregar este documento. Ustedes me hacen esa revisión, porque es una revisión de su sistema institucional de evaluación, y yo
Entrego unas sugerencias frente a las características de la evaluación y promoción de los estudiantes, acciones, seguimiento y mejoramiento institucional, estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes, procesos evaluativos estipulados en el sistema de evaluación institucional, instancias y mecanismos de atención a los estudiantes sobre la evaluación y promoción, mecanismos de la participación de la comunidad educativa. Y digamos que a partir de estos criterios yo les haría algunas sugerencias si es que son necesarias, y si ella está adecuado, pues sencillamente no haríamos presentación de estas sugerencias, pero si al contrario hay cosas por mejorar desde la parte de discapacidad, que es muchas cosas siguen aplicando igual que para las personas que no tienen discapacidad, entonces yo haría ese tipo de sugerencias.